Buenos días Venezuela, ¿vale? Qué bello es ver hoy. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y no podía faltar en esta fórmula perfecta, en esta visión de ir 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos más adelante, de ver hoy la Venezuela atractiva, la Venezuela que sí se puede. Es la Venezuela potencia, paz y seguridad multidimensional. Nuestro almirante en jefe, doctor y con estudios postdoctorales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Estrategia para superar las amenazas presentes y futuras. Presentes es esa compilación de documentos ordinarios de los Estados Unidos. Quiero saludar a nuestro general Jesús Antonio Barrios Quintero, general de división y doctor igualmente, cuando ya en este trabajo del 2015-2016 nos hablaba de que el presidente en ese momento de Estados Unidos, Barack Obama, emitió una nueva orden presidencial que declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Fíjense, aquí le pongo en la página 101 de esta compilación estratégica, ¿no? Pero entonces, hoy, viendo, estudiando de cómo es la Venezuela atractiva, la Venezuela potencia, la Venezuela que hoy, en esa dimensión de la realidad pasado, presente y futuro que nos pone nuestro almirante, un saludo a él y a todo el Comando Estratégico Operacional. Nos ponen aquí que es necesario recordar la memoria histórica y el legado del general en jefe, el libertador Simón Bolívar, sobre cuya doctrina la República Bolivariana de Venezuela fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad. Imaginémonos hoy esa Venezuela atractiva, con un legado histórico, que es nuestro padre libertador. Toda esta cosmovisión que tenemos hoy de ir irrumpiendo contra el imperialismo. Muchos nos dirán, como nos mandan siempre ese mensaje, el imperialismo. Esa lectura del injerencismo, ¿es casual hoy el bloqueo? Es casual hoy igualmente las agresiones permanentes. Y es hoy esa Venezuela atractiva, esa Venezuela que tiene recursos, pero lo principal son todas y todos los pobladores que habitamos aquí, que hoy en democracia participativa y protagónica, ejerciendo los postulados de nuestra Constitución, estamos en esta forma de ver este nuevo modelo civilizatorio que estamos construyendo. Y es hoy una forma de ver la realidad, cómo queremos compartir este programa con un amigo, un estudioso, un estratega perfecto de lo que es hoy los profesionales y técnicos dentro de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, Rafael Argote. Para mí es un honor volver otra vez a retomar programas que tengan que ver con el contexto de lo que para la Venezuela, antes de nuestro gobierno con Chávez, era un sacrificio, que era irrumpir, estudiar y construir el tema académico. Después que llegó Chávez, todo se facilitó porque vino la Venezuela social, tú lo sabes muy bien, Rafael, tú que fuiste dirigente estudiantil de la generación de los 80. Quiero saludarte aquí porque sabemos todo el sacrificio que hizo una generación y hoy, con los postulados de nuestro padre Bolívar, con nuestro postulado igualmente, nuestro comandante Chávez, y hoy con un presidente, Rafael, que no le ha sido fácil, tú lo sabes muy bien, tú estudiaste con nosotros la guerra difusa, aquí trabajando, aquí cerrado, las dimensiones que son nuestros ámbitos, ¿no?
lo que le ha costado a Nicolás, un saludo a él y a nuestra primera combatiente, la doctora Silvia Flores, estrategia perfecta, pareja perfecta hoy de asumir la gestión de gobierno con nuestra primera combatiente, la doctora Silvia Flores, con nuestro presidente. Entonces uno ve hoy cómo ante toda esta guerra multidimensional, tú que estás con los profesionales técnicos, estás metido como ingeniero estratégico de todos los temas de los servicios, de la infraestructura, de todo eso, pues, de transporte, todo eso. Tú estás estudiando todos los días ese tipo de temas, eres un analista perfecto, ¿no? No podíamos dejar pasar el análisis de recordar hoy y ver lo que hizo, bueno, yo por la hora y también, ¿no? Es que me provoca agarrar, mira, a este señor de Baden, ¿ah? Mira, infinidad de cosas que uno, por medio de la obra, por medio de este Dios que nos lleva, amigos, de cualquier orientación política, pero da rabia, ¿vale? Cómo con un plumazo vuelven a despertar ese tipo de medidas coercitivas para seguir ahogando y maltratando al pueblo venezolano y maltratándonos nosotros mismos. Y a la vez, yo quería que tú nos llevaras con esa hoja de ruta. ¿Qué te ha parecido todo esto? Hoy tenemos una Asamblea Nacional que, gracias a Dios, yo la respeto, porque uno ve las luces, amiga y amigo, y tenemos que respetar de lado y lado, de ver a nuestros diputados como están todos y todas concatenados con la Constitución. Ahí es el aforo de discusión, ese es el aforo constitucional, ese es el aforo que todos se pueden conseguir, decirse las cosas, hablar ahí con todo el respeto y llevar lo que es hoy, a mi criterio, llevarse por aquí. Y yo creo que ese es el papel protagónico que hoy todas y todos los venezolanos tenemos que ver, cómo el Estado venezolano está activado totalmente. ¿Qué visión tenemos? Bienvenido, Alberto. Tenía tiempo que no venías por aquí, ¿vale? Sí, para bueno, mí, gracias. No, para mí Buenos días, gracias por volverme a invitar aquí al programa referente informativo, que tenía tiempo que no venía. Bueno, yo, como bien te decía, Luis, yo, la verdad, la firma de Biden o de Biden, nuevamente ratificando lo que fue el decreto de Obama, es una acción imperial. O sea, eso quienes pudieran pensar en un momento dado o se pudieran haber imaginado que las circunstancias con el gobierno, un gobierno demócrata, en este caso el señor Joe Biden, podía haber cambiado la situación y la visión del imperio norteamericano sobre el tema de la revolución bolivariana, es prácticamente un iluso, porque todos sabemos que el imperio norteamericano se maneja fundamentalmente sobre la base de sus intereses o los intereses de sus corporaciones. Y la mayor representación de las corporaciones transnacionales en los Estados Unidos, su gobierno real que tiene que ver con el tema de las transnacionales, es el gobierno demócrata que hoy tenemos en los Estados Unidos. De manera que no nos sorprende que haya ratificado, digamos, el decreto donde nos colocan como una amenaza inusual y extraordinaria, como bien dice el decreto firmado por el presidente Obama cuando Joe Biden era vicepresidente de esa gestión de Barack Obama. Lo que nosotros tenemos es que ver en qué circunstancias estamos y cuál es el contexto, cuál es el momento de la coyuntura, sin perder de vista que estamos enfrentando el imperio más asesino y el imperio más terrible que ha podido tener la humanidad. ¿Cuál es el contexto en que se está dando la circunstancia en este momento? Yo creo que las condiciones de la situación interna de los Estados Unidos no están en las mejores condiciones para ejercer una mayor presión en este momento con sus estrategias imperiales hacia el mundo. Sobre todo porque tienen una casa interna alborotada. Lamentablemente el señor Trump, o afortunadamente para los pueblos del mundo,
la visión del señor Trump trajo como de alguna forma un rompimiento interno de lo que era la paz interna de los Estados Unidos. Y esto ha traído como consecuencia unas contradicciones que en este momento son fundamentales para visualizar el camino que va a tomar la gestión de Obama o la administración de Biden, bueno, es la administración de Obama y la administración de Biden en torno a la revolución bolivariana. Porque la situación interna de los Estados Unidos, el debate y la confrontación política, yo la veo sumamente exacerbada. Hasta el punto que creo, y lo digo, creo que el único el liderazgo que tiene capacidad de movilización de masas en lo interno de los Estados Unidos en este momento se llama Donald Trump. Y no es precisamente el sector de los demócratas. Eso evidentemente va a traer un cambio de estrategia o una manera, una reingeniería de comunicarse o de desarrollar las estrategias imperiales en el mundo por parte de la administración Biden. Y ya lo estamos viendo, los pasos lentos, con pie de plomo, donde no se pierde la visión imperial de la política, pero trata de no parecerse a la gestión impetuosa que tenía el señor Donald Trump y tratar de asfixiar y tratar de violentar la vida cotidiana del pueblo venezolano. Esas contradicciones están ahí, esas contradicciones hay que evaluarlas permanentemente, saber ciertamente qué es lo que dicen los distintos voceros que haya colocado la administración Biden y que cuando se refieran a Venezuela tienen que de alguna manera nosotros analizar con pinza lo que dicen. Se firmó se reafirmó el decreto de amenaza inusual y extraordinaria por parte de Venezuela. Y creo que hacia lo interno de nosotros, prácticamente el efecto de ese decreto ya lo conocemos, ya sabemos cuáles son los elementos que acompañan a ese decreto. Y pudiera pensarse que ante la firma de ese decreto, sí, van a seguir las presiones, van a seguir los ataques y las sanciones contra Venezuela, pero nosotros hemos demostrado en los últimos 4 años que hemos venido construyendo una arquitectura nacional e internacional que de alguna forma ha venido, impactando en la vida de los venezolanos. De manera que es importante que nosotros vayamos mirando también la arquitectura interna que estamos desarrollando en este momento, porque creo que la batalla política primero se ha ido al campo político, la batalla se ha ido al campo político, al campo internacional. La batalla sigue siendo en el campo internacional y hay una pugna entre lo que es las políticas del imperio norteamericano y el tratar de imponer en las organizaciones multilaterales la visión del imperio contra Venezuela y otro esfuerzo extraordinario del gobierno y la gestión del comandante Nicolás Maduro para tratar de transformar y cambiar la imagen que tiene los países que han acompañado la estrategia del señor Guaidó y de la estrategia del presidente Trump y del presidente Joe Biden para sostener un gobierno títere representado por los intereses del señor Juan Guaidó. De manera que hay una batalla ahí, hay una batalla importante en el campo internacional y que creo que con estas acciones que ha venido
desarrollando nuestro gobierno revolucionario con el posicionamiento de la Asamblea Nacional, la elección de la Asamblea Nacional, la presencia de más de 14.000 candidatos, la instalación de la Asamblea Nacional para beneplácito de todos los venezolanos, el que la Asamblea Nacional está activada, impulsada, el desarrollo de las acciones y de las estrategias y de las políticas y de las leyes que de alguna manera la Asamblea Nacional Constituyente fue tendiendo para la gestión que debe hacer el gobierno revolucionario, han venido dando avances importantes y yo lo veo con optimismo. Hoy en este momento yo veo el futuro de la revolución bolivariana con las dificultades que surgen y que van a surgir permanentemente. Nosotros estamos en este momento en unas condiciones sumamente superiores a las que teníamos cuando se inició el ataque de las sanciones, el ataque de la violencia, el ataque del ahogo, del bloqueo por parte del gobierno de Donald Trump. Creo que estos elementos sirven para el análisis importante porque nosotros hemos cumplido fielmente los elementos de la Constitución bolivariana. Elegimos nuestra Asamblea Nacional, no fue capaz teniendo el poder, no fue capaz nuestro gobierno de pisarle el peine, de tratar de llamar a unas elecciones de la Asamblea Nacional adelantadas a la Constitución bolivariana. Nosotros hemos estado apegados a nuestro documento madre de la Constitución bolivariana y resistimos durante 4 años consecutivos con la Asamblea Nacional Constituyente acompañando la gestión del comandante Nicolás Maduro, todo el andamiaje y todo el bombardeo de sanciones y de bloqueos que nos impuso el señor Donald Trump. Fíjate, ahí hay algo que es importante hoy y es importante que lo reflejemos porque poco se dice, ¿no? Fíjate, tú fuiste constituyente hasta en el 31 de diciembre. Sí, pero fíjate, eso es importantísimo dentro de la estrategia de la seguridad de nuestro Estado-Nación, porque no caímos, fíjate, te lo digo, tuve que guardar el teléfono, porque todos celebran esa actitud gracias a todos nuestros componentes, a todo el sector militar, pero también a docentes y estrategas de la seguridad de la nación te felicitan. Nosotros no caímos en el peine, y por eso es que pongo esto, de ir en contra de los tiempos de la Constitución. Así es. Fíjate, y eso es lo que pretendía antes Trump y ahora este señor, de verdad, porque aquí cuando hacemos programas tenemos un respeto por el contrario, pero cuando tú haces estrategias para darle un golpe certero a Estados y llegando en un gobierno, y lo primero que hace es disparar contra Siria, o sea, sacar los cohetes contra Siria, uno ve que ahí hay una intencionalidad del imperialismo por acabar con la vida. Ese hecho militar, pero fíjate, hay que también analizarlo, porque después tuvo que recoger por la respuesta. No, y se le alborotó el mismo Congreso, claro, que hay ahí, pero como uno no sabe los intereses que hay ahí, claro, uno no sabe, porque de repente cuando uno habla de demócratas o republicanos, uno ve que siguen con la misma estrategia contra Venezuela y contra otros países del mundo. Pero fíjate, ahí va un tema que va concatenado con ese análisis perfecto que tú dices. Hoy tenemos ya una Asamblea Nacional, cumplimos los tiempos, claro, se hicieron las elecciones, es hoy vital entender que se está igualmente logrando, por medio de los acuerdos políticos, con el diálogo, un diálogo sincero, de ir también por lo que corresponde constitucionalmente, que es la parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos generando constitucionalmente una vía democrática, una vía jurídica estratégica para ir después a las elecciones de gobernadores, de alcaldes, es decir, un llamado a la democracia protagónica, que tengan claridad de participar todas y todos.
Claro, es indudable que nosotros estamos tratando también en lo interno no solamente de mejorar, y que creo que nosotros vamos a mejorar por la recuperación, por ejemplo, que hemos tenido importante de nuestra industria petrolera en tiempo récord, a mi juicio, por las características que estaban esas instalaciones, la situación de deterioro que presentaban algunas de ellas. Porque bueno, porque el negocio petrolero lamentablemente, PDVSA, que es una empresa que solamente ha respondido a los intereses de las transnacionales, y lamentablemente los gerentes que han pasado con contadas excepciones han respondido a esos intereses internacionales y a sus propios objetivos personales, una empresa que se dedicó prácticamente a paralizar la industria petrolera en el desarrollo interno para darle valor a los negocios financieros de intercambio. Entonces nosotros producíamos petróleo para enviárselo a los Estados Unidos y ellos nos regresaban hecho valor agregado, nos regresaban hecho diésel, nos regresaban hecho gasolina y todos estos derivados del petróleo. De manera que nosotros en este momento hemos venido recuperando con el esfuerzo de todos los trabajadores, a quienes saludo desde aquí, la industria petrolera. Y se siente en el país, hay un sentimiento en el país, y eso lo siente uno, el ciudadano de a pie. A mí que yo creo, bueno, no he salido de ser ciudadano a pie, a pesar de mi condición de constituyente, pero hago mi cola, voy permanentemente a las estaciones de servicio a dotarme de la gasolina. Siento que los niveles de atención, los niveles de desarrollo, incluso los niveles de corrupción que existían y siguen existiendo en algunas estaciones de servicio, han venido bajando. Y eso tiene que ver con el permanente flujo de los derivados del petróleo que han venido llegando a las estaciones. Eso ha traído como consecuencia, evidentemente, unas condiciones, un manejo diferente. Si bien es cierto en este momento hay un ataque, nuevamente, que no tenemos los elementos para desarrollar el gasoil, tenemos confianza que ya nosotros estamos desarrollando y estamos produciendo nuestra gasolina. Y tranquilamente vamos a producir también nuestro gasoil. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando, el gobierno bolivariano ha venido trabajando en la estabilización, no solamente en la necesidad de desarrollar y de estimular la fortaleza, nuestra fortaleza interna, que en este caso la industria petrolera, sino la estabilización social y la estabilización económica. Cuando el presidente llama a un congreso bicentenario y llama a las fuerzas del poder popular, y mete en cada uno de esos equipos promotores nacionales, municipales y parroquiales la presencia de la juventud del Partido Socialista, la presencia de los dirigentes con representación en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos y en los consejos municipales, la presencia de las direcciones regionales, tanto parroquiales como regionales, en el marco de esos equipos promotores, está tratando de consolidar una fuerza revolucionaria, porque es de alguna manera, ya se hizo expedito el camino para una mega elección. Nosotros vamos a tener una elección de gobernadores y de alcaldes en nuestro país este año. Elementos importantes, ¿para qué? Para el debate internacional, porque nosotros no nos hemos salido de la Constitución bolivariana. Tenemos una constitución y hemos exigido al mundo que respete nuestra constitución, que nosotros tenemos un Popol Vuh y que en el marco de ese Popol Vuh la oposición venezolana se ha podido mover, ha obtenido victoria y ha obtenido derrota, y en cada una de sus victorias ha sido reconocida en el marco de la Constitución bolivariana, y que nosotros lo único que le pedimos, sobre todo a los países que han venido acompañando la locura del señor Juan Guaidó, es que respeten ese Popol Vuh, que respeten ese libro sagrado de los venezolanos para trabajar. Y en función de eso hemos venido cumpliendo unos pasos sobre la base de un diálogo nacional. Un diálogo nacional que no se circunscribe solo al sector chavista. Porque
nosotros podemos tener diferencias de tipo ideológica y de tipo político, ¿verdad? Y son válidas porque un país que no tenga diferencias políticas, no tenga diferencias ideológicas, no debata, se vuelve totalmente aburrido. La revolución es un constante movimiento, ese es el mecanismo de la dialéctica. La revolución es movimiento, contradicciones en el mismo marco de la revolución. Yo celebro que se vayan a hacer las elecciones conjuntas. ¿Por qué celebro las elecciones conjuntas? Porque también hay compañeros que dicen ser revolucionarios y en su práctica de gestión, tanto en el marco de una concejalía, en el marco de una alcaldía, en el marco de una gobernación, no han impulsado el desarrollo de la visión del nuevo país, del país de la transformación, del país hacia el socialismo del siglo XXI. Y eso es también la revolución. Tienes que revisarlo. Pero lo más importante de esta estrategia es que el elemento de defender la patria ya no está solamente en el campo de los bolivarianos, sino en el campo se ha ampliado en ese marco una gama de patriotas que, aunque no están en el campo de los bolivarianos, no están en el campo revolucionario, son patriotas, defienden el Estado-Nación y han levantado su visión y sus condiciones y han dicho un alto ante la batalla política interna porque no están dispuestos a que en nuestro país lleguen marines, haya invasiones, llamados a sanciones, llamados a bloqueo. Eso es una cosa que muchos venezolanos, sin distingo de razas, credo, religión ni afiliación política, han venido progresivamente asumiendo como una actitud de resistencia. Sí, fíjate, Rafael, vamos a ir a una pausa y es una resistencia hoy que yo tengo que darle un brillo, así como tú se lo estás dando, y un exhorto a todos los sectores del país que debemos coadyuvar, y eso es algo que está en la Constitución. Léanlo el 326, desde el 322 hacia arriba, el capítulo 7, que vamos a ir a lo que es la realidad. Cuando uno ve a un diputado hoy de la oposición delastrándose directamente de lo que es las invasiones y todo ese tipo de medidas. Él está coadyuvando directamente con esto. Hay al que no entienda eso. Yo sé por qué lo digo. Que uno vio también esa dinámica política y no tengo miedo de decirlo, pues. Por el camino del medio lo digo. Cuando estaba una persona de la oposición que yo no comparto ni nada su ideología, pues estoy con Chávez, el comandante Nicolás Maduro Moros, pero como uno veía que no lo deja ni hablar, pues, falta de respeto, yo con eso no coligo. Y por eso es que mi programa es claro y preciso por el cañón del medio. No, aquí no. Hay que respetar al contrario, porque esos son los espacios de debate, esos son los espacios reales de debate, con toda la claridad y el respeto que yo siempre he tenido. No detrás de Baden, como usted el otro señor. Ah, bueno, entonces no nos quejemos después. Eso a lo interno, esa autocrítica a lo interno, respetar cuando estén por el hilo de la Constitución, respetar al contrario, porque esos son los mecanismos, es lo que tú decías. Le ha costado al presidente hombros, horas y noches y días, bajo su zapato, llevar al señor Trump. Eso hay que decirlo antes de terminar este segmento, tú lo sabes muy bien, hemos discutido aquí. Todo ese tipo de ataques, hasta un magnicidio, recordemos, frustrado, un 4 de agosto, que es lo que no hemos vivido nosotros. Y hoy, poco a poco, están haciendo una oposición nacionalista que está con la Constitución. Esperemos que no cambien sus banderas. No, avanzamos hacia un estado de estabilización política, claro, que va a reflejarse también en un estado de estabilización económica y social. Claro. Todo eso avanzando Y va a haber participación la revolución para todos. va a profundizarse, claro, indudablemente, con todos estos mecanismos. Y va a haber participación política para todo el respeto. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar, porque este señor, el imperialismo norteamericano, no descansan, amigas, amigos. Y por eso celebro todos los mensajes que nos llegan. Mira, Argote, te lo digo la verdad,
¿Cuántos mensajes no me llegan de gente que no pertenece a ninguna parte? Y de gente opositora, celebrando este tipo, y no es porque nosotros estemos alabando eso, ¿sabes lo que nos dicen? Hay que seguir presentando la Constitución, así mismo, que todos nos vayamos por hilo constitucional. O sea, que a diferencia de antes, hasta los mismos sectores, los votantes, el pueblo llano, nos piden que enseñemos y saquemos la Constitución, que agradecen. Muchas gracias, de verdad, ese Dios de ustedes nos mandan bendiciones, se lo retribuimos a muchas y a muchos, porque ustedes son los que delinean diariamente este contenido y celebran, respetan nuestro programa y también respetan el contenido que nosotros tenemos hacia los otros. Es un programa que tiene equilibrio porque es una televisora estratégica, es la única, es la primera, es la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una televisora de todas y todos los venezolanos, con nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante y compatriota y camarada Nicolás Maduro Moro. Vamos a una pausa. Gracias a nuestra teniente Yanes por ahí, nuestra directora, una dama, imaginémonos pues, una teniente mujer dirigiendo el programa hoy, como siempre. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo.